Hola muchachos, espero que estén muy bien. El propósito de este video es que ustedes puedan tener una breve explicación de las temáticas que hemos desarrollado hasta el momento, las básicas, y hacer un énfasis en aquellas en las que ustedes tuvieron mayores dificultades para entender y que ustedes mismos decidieron a través de la votación en el grupo de Facebook. Básicamente lo que hemos visto en el transcurso del año son los tiempos verbales en inglés. Vamos a hacer una breve explicación de ellos. Vamos a ver la estructura de las oraciones en inglés, oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en inglés. Su estructura son como una fórmula, es decir, que se mantienen siempre igual en todos los tiempos. Entender esto les ayuda a ver el idioma inglés como una forma más sencilla de aprender en comparación con otros idiomas, como por ejemplo el español, en el que hay muchas más combinaciones, pero que en inglés estas fórmulas hacen que el idioma sea mucho más estable, por decirlo así, y que tengan menos combinaciones y significa que hay muchas menos combinaciones por aprender. Vamos a ver las estructuras o fórmulas en las diferentes formas, afirmativas, negativas e interrogativas. En las formas afirmativas podemos tener el sujeto, el verbo y el complemento. Aquí puede ser el sujeto una persona, un animal o una cosa. El verbo, recuerden que es la acción que realiza esa persona, animal o cosa, y un complemento. También en las oraciones afirmativas podemos tener un sujeto, un auxiliar, que en inglés por lo general no tiene una traducción, sino que sirve para identificar en qué tiempo se está hablando en la oración, si es en presente, pasado o futuro. Y el verbo más el complemento. Observe que la estructura se mantiene, solamente estamos agregando un auxiliar. En las oraciones negativas, como es una oración negativa, pues debemos agregar la negación. Pero observen que la estructura es la misma que esta que está aquí arriba. Solo estamos agregando la negación. En las preguntas, observen nuevamente que las estructuras son las mismas, solo que el auxiliar, ahora este auxiliar pasa al principio de la pregunta. Puede suceder que quieran agregar una WH question, que en inglés puede ser what, where, how, etc. En español, cuándo, qué, cómo, dónde, entre otros. Pero observen que la estructura es la misma. Simplemente estamos agregando en este caso WH question y auxiliar al principio de la pregunta. Vamos a ver primero unos ejemplos de las oraciones afirmativas en cada uno de los tiempos: presente, pasado, presente perfecto y futuro. Observen este primer ejemplo. Tenemos el sujeto, verbo y complemento. Aquí pueden observar las diferentes traducciones. I work every day. Yo trabajo todos los días. You work every day. Tú trabajas todos los días. We work every day. Nosotros trabajamos todos los días. Y they work every day. Ellos trabajan todos los días. Observa que en español, lo que te decía, hay muchas más combinaciones por aprender. Hay diferentes formas del verbo, solamente en el presente simple. Nosotros aquí solamente tenemos que aprender esta forma, work, para el tiempo presente. Este otro ejemplo es con las terceras personas, he, she, it, él, ella, eso o ese. Este it podríamos reemplazarlo con un animal o una cosa. Podemos decir aquí en este ejemplo, he works every day. Él trabaja todos los días. She works every day. Ella trabaja todos los días. Y podemos reemplazar este i por the machine, por ejemplo, la máquina. La máquina trabaja o funciona todos los días. The machine works every day. Observa que, a diferencia del verbo de acá arriba, aquí se ha agregado una S. Eso sucede porque en el tiempo presente, cuando
nos referimos, o en la oración aparecen estas personas, él, ella, un animal o una cosa, debemos agregar esta regla al final del verbo. S, ES, o agregar también IES. Pero no vamos a profundizar en esas reglas, sino en la estructura de las oraciones. Aquí lo vemos ya de forma resumida, pero a medida que vayamos viendo los diferentes tiempos, yo te voy a ir traduciendo lo que dice la oración. Vamos a utilizar el mismo ejemplo con cada uno de los tiempos. En este caso, en forma afirmativa. Observa que es la misma estructura de la oración. Sujeto, verbo, en este caso en su forma en pasado, y un complemento. I worked every day. Yo trabajé todos los días. Y en el ejemplo que sigue, he worked every day. Él trabajó todos los días. Observa que el verbo también aparece en su forma en pasado. Recuerda que en pasado hay verbos regulares y verbos irregulares. La forma en la que puedes saber la forma en pasado de los verbos es buscarlos en el diccionario. Vamos a ver unos ejemplos. Este es el caso del verbo work. Yo te recomiendo mucho este diccionario, Word Reference, porque es muy completo. Puedes encontrar la definición de cada uno de los verbos y algunas diferentes definiciones dependiendo del contexto, con sus ejemplos. Observa que en esta parte no aparece ninguna otra forma de este verbo en ningún tiempo. Eso quiere decir que este verbo es regular. Por lo tanto, debemos agregar en el pasado, agregar la regla de la D, ED o IED al final del verbo. En este caso, la regla es agregar ED. Tampoco vamos a profundizar en esas reglas, sino en la estructura de las oraciones. Sin embargo, puedes consultar esas reglas en internet o en las diferentes guías de trabajo que hemos realizado durante estos periodos. También vamos a ver un ejemplo de un verbo irregular, el verbo fly. Observa que aquí sí encontramos las diferentes formas de este verbo. Por ejemplo, la que nos interesa a nosotros en este momento es la forma en pasado. En este caso, la forma en pasado sería flew para este verbo. Fly en presente, flew en pasado. Seguimos con oraciones afirmativas, pero en este caso en presente perfecto. Tenemos el sujeto, ahora aparece un auxiliar, el verbo y el complemento. ¿Qué sería esta estructura que tenemos aquí? Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Veamos el siguiente ejemplo. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. I have worked every day. Yo he trabajado todos los días. He has worked every day. Observa que, en este caso dice él ha trabajado todos los días. Observa que en este caso el auxiliar aquí cambia. El auxiliar del presente perfecto es have o has. Con las personas I, you, we y they usamos el auxiliar have. Y con las personas he, she, it utilizamos el auxiliar has. Observa la forma del verbo. En este caso utilizamos la forma en participio. Vamos a ver nuevamente el ejemplo de cómo buscarlo en el diccionario. En el caso del verbo work, observa nuevamente que no aparece en el diccionario ninguna forma.
en otros tiempos, solo aparece su forma en presente. Esto significa nuevamente que el verbo es regular. Por lo tanto, debemos agregar el participio, la regla de la D, ED o IED al final del verbo. Para el caso del verbo fly, observa que el participio es flown. Este es un verbo irregular porque en su forma presente tiene una forma distinta a la forma en pasado y en participio. Entonces, seguimos manteniendo la misma estructura: sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Lo mismo para este ejemplo, pero en este caso, en presente perfecto, el verbo es en participio. En presente, el verbo es en presente. En pasado, el verbo es en pasado. Y en presente perfecto, el verbo es en participio. Ahora, el futuro, recuerda que tenemos dos formas de expresar, con will y con going to. El will se usa para un futuro inseguro, es decir, no estamos seguros, no hay evidencia de ese verbo, de esa acción en futuro. El auxiliar del futuro es will o going to. Aquí vemos unos ejemplos: I, you, we, they will work every day. I will work every day. Yo trabajaré todos los días. He will work every day. Él trabajará todos los días. En futuro, con going to, es un futuro seguro, quiere decir que hay un plan o una evidencia de esa acción que se va a realizar en el futuro. Por ejemplo, I am going to work every day. Yo trabajaré todos los días o voy a trabajar todos los días. Observa que con cada sujeto se utiliza un verbo to be diferente. Con I se utiliza am, con you, we, they se utiliza are y con he, she, it se utiliza is. Recuerda que para las oraciones negativas seguimos la misma estructura, pero ahora vamos a agregar la negación. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, pero lo vamos a convertir en una oración negativa. Observa en la oración afirmativa la diferencia con la oración negativa. Tenemos el sujeto, el auxiliar, la negación, el verbo y el complemento. Sujeto, auxiliar, negación, verbo y complemento. Para los pronombres o sujetos I, you, we y they, yo, tú, nosotros y ellos, utilizamos el auxiliar do. Para las personas he, she, it, utilizamos el auxiliar does. El verbo vuelve a su forma original. Observa que en la oración afirmativa agregamos la regla de la S al final, pero en la oración negativa el verbo vuelve a su forma original. En español diríamos: yo no trabajo todos los días. Él no trabaja todos los días. Pasamos a la oración negativa en pasado. Observa que seguimos la misma estructura: sujeto, auxiliar, que en este caso es did, la negación, el verbo y el complemento. Lo mismo con este ejemplo. Observa que, a diferencia de la oración afirmativa, el verbo ahora en la oración negativa aparece en su forma original. Una forma en la que puedes recordar esto es que cuando utilizamos los auxiliares, el verbo vuelve a su forma original. La única excepción
es el tiempo presente perfecto. Observa que tenemos el sujeto, el auxiliar, la negación, pero el verbo se mantiene en participio. En presente y pasado, en las oraciones negativas, el verbo vuelve a su forma original. Pero en presente perfecto se mantiene el verbo en participio. Tendríamos estos ejemplos. I have not worked every day. Yo no he trabajado todos los días. He has not worked every day. Él no ha trabajado todos los días. Entonces, nuevamente observa que lo que estamos haciendo es agregar luego del auxiliar la negación. En futuro, observa lo mismo. Luego del auxiliar y luego del verbo to be, estamos agregando la negación. Tendríamos, por ejemplo, I will not work every day. Yo no trabajaré todos los días. I am not going to work every day. Yo no trabajaré todos los días o yo no voy a trabajar todos los días. Vamos con las preguntas. Recuerda que en la negación el auxiliar va después del sujeto, pero ahora el auxiliar lo trasladamos al principio de la pregunta. Vamos a ver unos ejemplos. Observa, el auxiliar en la forma negativa está después del sujeto, pero ahora lo pasamos para hacer la pregunta al principio. Entonces quedaría así: Do I work every day? ¿Yo trabajo todos los días? Yes, I do. No, I don't. Recuerda que estas preguntas son para responder con un sí o un no. Yes, I do. No, I don't. Does he work every day? ¿Él trabaja todos los días? Yes, he does. No, he doesn't. Sí y no. Observa que para responder debemos utilizar el auxiliar que corresponde a esa persona. Con I utilizamos el auxiliar do. Con he utilizamos el auxiliar does. Para la negación agregamos obviamente la negación, que en este caso están contraídas. Observa nuevamente que el verbo está en su forma original. Entonces, en las oraciones negativas y en las preguntas, el verbo se mantiene en su forma original. Podemos agregar una doble gacho question a la pregunta. Where do I work? O where do you work? ¿Dónde trabajas tú? Where does he work? ¿Dónde trabaja él? Vamos a seguir haciéndolo con los diferentes tiempos. Nuevamente, el auxiliar va al principio de la pregunta. En este caso, recuerda el auxiliar del tiempo pasado es did. Did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? Yes, I did. No, I didn't. Did he work yesterday? ¿Él trabajó ayer? Recuerda nuevamente que los auxiliares no tienen traducción, sino que nos indican en qué tiempo está la oración. Aquí sabemos que esta oración, esta pregunta está en presente, y este auxiliar nos ayuda a identificar que esta pregunta está en pasado. Nuevamente podemos agregar una doble gacha question al principio, por ejemplo, where did you work 10 years ago? ¿Dónde trabajaste hace 10 años? Where did he work 10 years ago? ¿Dónde trabajó él hace 10 años? En presente perfecto, nuevamente pasamos el auxiliar al principio de la pregunta. Have you worked every day? ¿Has trabajado todos los días? Yes, I have. No, I haven't. Sí, lo he hecho. No, no lo he hecho. Has she worked every day? ¿Ha trabajado ella todos los días? Yes,
Yes, he has. No, he hasn't. Observa que en este caso mantenemos el verbo en participio, pero en los tiempos pasado y presente el verbo vuelve a su forma original. Entonces, repaso. En las oraciones negativas, el verbo vuelve a su forma original en presente y pasado, pero en participio, en presente perfecto, el verbo se mantiene en su forma de participio. En las preguntas también. En presente y pasado, el verbo vuelve a su forma original, pero en presente perfecto se mantiene en participio. Tenemos también los ejemplos en futuro. El auxiliar nuevamente pasa al principio de la pregunta. Will I work every day? Trabajaré todos los días. Yes, I will. No, I won't. Sí y no. Un ejemplo con going to. Am I going to work every day? El verbo to be pasa al principio de la pregunta. Trabajaré todos los días. O voy a trabajar todos los días. Y recuerda que puedes agregar una WH question. Where will I work Where will I work tomorrow? ¿Dónde trabajaré mañana? Este tema, el futuro, es uno de los temas en los que ustedes manifestaron tener mayores dificultades para identificar cuándo utilizar will y cuándo utilizar going to para expresar futuro. Básicamente, para expresar futuro con will, primero es porque la decisión se ha tomado sobre la marcha, es decir, has tenido una conversación o tienes una conversación con alguien y en la conversación se hace referencia a algo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, he is bored now. He will come back home. Él está aburrido ahora. Volverá a casa. Se aburrió en el momento e inmediatamente va a volver a casa. Durante la conversación, sobre la marcha, sucederá este futuro. Para decisiones espontáneas, tomemos un ejemplo. No way, I'll pay for this lunch. I owe you. De ninguna manera. Pago yo este almuerzo, te lo debo. Para hacer promesas. Cuando haces una promesa debes utilizar will. I promise I will always love you. I promise I won't be late again. El going to lo vas a utilizar cuando hay un plan o una intención programada. Por ejemplo, he is going to come home tomorrow. We talked last Monday about this. Ya desde el lunes había planificado esa acción, por tanto utilizamos going to. Y dos, si te preguntan sobre tus planes o si tú vas a preguntar a otra persona sobre sus planes, vas a utilizar going to. Ejemplo, what are you going to do this weekend? I'm going to go to the cinema. Listo, entonces les voy a mostrar el ejercicio que van a realizar, que es muy parecido al cuadro que estuvieron viendo. En esta actividad van a utilizar las siguientes palabras, el siguiente grupo de palabras, 1 y 2, para formar oraciones en todos los tiempos aprendidos. Puedes escribir el complemento que consideres necesario en las oraciones, por ejemplo, ayer, nunca, todos los días, etc. Vamos a hacer un ejercicio con el primer grupo de palabras. Vamos a hacerlo en la estructura afirmativa en todos estos tiempos: presente, pasado, presente perfecto y futuro. Por ejemplo, tenemos you eat eggs for breakfast. Tú comes
huevos para el desayuno. Y podemos agregar un complemento, every day, todos los días. Vamos a escribir una oración en pasado en forma afirmativa. Recuerda que para saber el pasado de ese verbo lo vamos a buscar en el diccionario. Vamos a hacer un ejercicio. Pasado del verbo comer. Aquí aparece el pasado. Ate. Vamos a copiarlo. Y diríamos, tú comiste huevos para el desayuno. Y podemos colocar aquí esta mañana. Tú comiste huevos para el desayuno esta mañana. Ahora vamos a convertirla en presente perfecto. Recuerda que en presente perfecto vamos a utilizar el auxiliar. Estamos haciendo una oración con you. Observa que el auxiliar a utilizar en este caso para el presente perfecto es have. Entonces utilizamos el auxiliar have y el verbo en participio. Vamos a buscar el verbo participio eaten. You have eaten eggs for breakfast. You have eaten eggs for breakfast this morning. Tú has comido huevos para el desayuno de esta mañana. Y ahora, en el futuro, podemos utilizar will. Y recuerden que en este caso el verbo vuelve a su forma original. You will eat eggs for breakfast. Podemos dejarlo así. Un complemento. Vamos a convertir ahora esta oración en negativa. Recuerda que en las oraciones negativas debemos utilizar un auxiliar. En este caso, el auxiliar es tú. Todo esto puedes consultarlo en la tabla que aparece en el video. Luego agregamos la negación y diría you do not eat eggs for breakfast every day. Tú no comes huevos para el desayuno todos los días. Ahora la vamos a convertir en pasado. Recuerda que vamos a seguir utilizando el auxiliar, pero en este caso el auxiliar del pasado, que es did, seguido de la negación. You did not eat eggs for breakfast. Y vamos a cambiar aquí yesterday. Tú no comiste huevos para el desayuno ayer. Ahora vamos a convertirla a presente perfecto. Recuerda el auxiliar, la negación. Y vamos a seguir utilizando el verbo participio. You have not eaten eggs for breakfast every day. Aquí vamos a seguir con this morning. Tú no has comido huevos para el desayuno esta mañana. Vamos a seguir con la pregunta. Recuerda que en la pregunta, ahora el auxiliar pasa al principio de la pregunta. Y agregamos el signo de interrogación. Do you eat eggs for breakfast every day? ¿Tú comes huevos para el desayuno todos los días? Recuerda nuevamente que el auxiliar no tiene traducción, pero que te ayuda a entender que en este caso, esta oración o pregunta está en el tiempo presente.
Ahora vamos a convertir la pregunta a pasado. Recuerda que el auxiliar es it. Did you eat eggs for breakfast every day? Vamos a colocar aquí mejor yesterday. ¿Comiste huevos para el desayuno ayer? Y ahora vamos a convertirla en presente perfecto. Have, el auxiliar, pasa al principio. Recuerda que en el presente perfecto siempre vamos a utilizar el verbo en participio. Y vamos a colocar aquí this morning. Have you eaten eggs for breakfast this morning? ¿Has tú comido huevos para el desayuno esta mañana? Listo. Así vas a hacer tú, vas a terminar de completar el primer punto en futuro para la oración negativa y la oración interrogativa. Y luego vas a hacer el ejercicio con el grupo de palabras número 2. En cada uno de los tiempos, en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Recuerda que si sigues teniendo dudas, puedes comunicarte conmigo. Espero que les haya servido el video. Chao.